Muy buenas noches, queridos hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a empezar el primer culto de la noche de este año 2022 con palabras de oración. Oremos. Señor Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos de manera virtual para alabarte y para aprender más de tu palabra. Te damos gracias por este nuevo año, gracias porque podemos cumplir nuestros objetivos y también podemos reflexionar sobre nosotros mismos, qué es lo que nos falta en nuestras vidas para seguir mejorando y seguir siguiendo tu ejemplo. También te pido que nos ayudes a poder implementar tus enseñanzas en cada aspecto de nuestras vidas y así crecer espiritualmente. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y voy a compartir con ustedes un versículo bíblico que se encuentra en Hebreos 4:12 y la versión Reina Valera de 1960 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora los invito a entonar juntos el himno 143 titulado Bellas Palabras de Vida. Cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellos mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué hermosa alabanza que habla acerca de la belleza de la palabra de Dios. El Salmos 33:4 dice así: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Ahora los invito a seguir cantando con nosotros el himno 143 titulado Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres claro que a mí
Qué maravilloso himno que habla acerca de la palabra de Dios, que es vida para nosotros y que debe ser enseñada a todas las generaciones. Antes de pasar al mensaje de esta noche, voy a dedicar algunas palabras en oración. Oremos, hermanos. Señor Padre, te doy gracias porque podemos seguir aprendiendo de tu palabra cada día. Gracias porque tú nos muestras tu voluntad, tus enseñanzas, y también nos das guía mediante tu palabra. Gracias porque nosotros podemos escuchar y aprender de ella en esta noche, y te pido que podamos implementarla, que todas las personas que han asistido de manera virtual a este culto de la noche puedan implementarla y puedan ponerla en práctica en su vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y ahora damos pase al mensaje. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Es un privilegio de nuevo estar aquí frente a ustedes para exponer la palabra del Señor en este nuevo año 2022, en el que esperamos que Dios siga derramando sus bendiciones sobre cada uno de nosotros, sobre su pueblo, sobre su iglesia. El tema para el día de hoy es un tema importantísimo, es un tema fundamental, considero yo, porque trata de la trascendencia de que la palabra de Dios sea esparcida de generación en generación. Y es importante porque sin que la palabra de Dios sea esparcida realmente no pudiéramos tener fruto, no pudiéramos tener conocimiento acerca de quién es Dios, de cuál es su voluntad, de qué es lo que quiere para nosotros en nuestra vida. Entonces es importante que la palabra de Dios sea definitivamente esparcida. Y empezando, por supuesto, desde el hogar, desde el cabeza de hogar que somos los varones, como sacerdotes de nuestra casa, inculcando la palabra de Dios a nuestra esposa, a los hijos, a los que tienen hijos, a los nietos, a los que tienen nietos, en fin. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6, verso 1 al 9, en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 9. Dice la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque eres realmente bueno con nosotros en gran manera. Pedimos, Señor, que hoy tu Santo Espíritu guíe a cada uno de nosotros, a mí, que soy el expositor de tu palabra. Dame sabiduría, discernimiento e inteligencia para poder exponerla, y a mis hermanos que están al frente, para que ellos puedan escuchar con prudencia, Señor, y que puedan entender claramente cuál es el mensaje que tú tienes para ellos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, entonces empezamos a desarrollar el primer versículo. Luego vamos a ir llegando al tema medular que hoy nos reúne, que como ya lo había dicho antes, es la importancia de que la palabra de Dios trascienda a toda generación. Pero esto tiene su tiempo y creo que es importante primero empezar con la antesala a esto, que tiene que ver con los mandamientos de Dios, porque ¿qué es lo que vamos a enseñar o qué es lo que vamos a hacer que trascienda de generación en generación si no es la palabra de Dios? Entonces Moisés en el capítulo 6, en el verso 1, hace un resumen de lo que había acontecido en el capítulo 5. En el capítulo 5 vemos cómo Moisés entrega
la tabla de los mandamientos de Dios al pueblo de Israel, lo que nosotros conocemos como el Decálogo, los 10 mandamientos. Y Moisés hace entrega de esos 10 mandamientos y esos mandamientos invitan al pueblo a la obediencia, invitan al pueblo a la reverencia y respeto a aquel que los sacó del cautiverio y de la esclavitud que vivían bajo el faraón en Egipto. Entonces en el versículo 1 Moisés empieza relatando que estas leyes, estas normas, estos estatutos que él les había dado eran importantes y que Dios se las había encomendado a él para que la transmitiera a su pueblo con el fin de que el pueblo lo guardase en su corazón, lo meditase en su corazón, lo tuviera como parte de sí, como parte interna, algo inherente a nosotros. Fíjense, el versículo 1 dice bien claro: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces, había un propósito para el cual Dios había estipulado estos mandamientos. No era simplemente para leerlos o colgarlos en una pared o tenerlos como un amuleto o una insignia de lo que había hecho Dios con el pueblo de Israel en su peregrinaje. No, sino que tenían un propósito, y este propósito era que sean practicados, que sean difundidos, que sean puestos por obra, para que temas a Jehová tu Dios. O sea, lo que yo hago en relación a mi obediencia, a mi comportamiento o mi conducta delante de Dios, eso evidencia que yo tengo temor de Dios. Porque evidentemente si yo no cumplo ningún mandamiento de Dios, si a mí me importa pasar por alto alguna norma ética o moral de Dios, eso significa que no tengo temor de Dios, no tengo reverencia por Él, no tengo ningún tipo de cautela por pasarme por alto alguna de sus normas. No me interesa simplemente. Es más, posiblemente no crea en Dios. Pero como el pueblo de Israel fue testigo ocular del poder de Dios, de cómo Dios obró en la vida del pueblo de Israel, de cada israelita, de nuevo retrocedo en el tiempo, sacándolos de Egipto, abriéndoles el mar rojo, dándoles de comer codornices del cielo, haciéndoles llover maná, cubriéndolos de la lluvia, dándoles calor con columna de fuego, en fin, todos los milagros y maravillas que Dios hizo, evidentemente fueron más que evidencia para que el pueblo de Israel supiera que este Dios era verdadero, era único y que tenía poder para cumplir todo lo que Él promete. ¿Y por qué digo para cumplir todo lo que Él promete? Porque todos estos mandamientos, estos preceptos, estas normas, tenían un fin. Primero, educar al pueblo en el conocimiento de Dios, para generar en ellos sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el primer principio. Pero el segundo principio es que a través del cumplimiento de estos mandamientos, el pueblo de Israel iba a salir beneficiado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel iba a heredar la tierra prometida, la tierra que había sido prometida a los patriarcas y que sucumple en ese periodo de exilio de Israel. Esta tierra donde fluye leche y miel. Y digo que es una tierra en la que el pueblo de Israel va a salir beneficiado siempre y cuando haya cumplido en obediencia con cada uno de los decretos y mandatos de Dios. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. O sea, es condicional. Aquí esto es importantísimo. En esta porción de la palabra encontramos que el pacto que hizo Dios con Israel
de sacarlos de Egipto, de llevarlos a la tierra prometida, de darles libertad de la esclavitud, es un pacto condicional. ¿Y por qué es condicional? Porque el mismo Israel accede a este pacto condicional. Deuteronomio capítulo 5, verso 27 dice lo siguiente: es mejor que tú vayas y escuches todo lo que nuestro Dios tenga que decirnos y luego nos lo comuniques. Nosotros por nuestra parte obedeceremos todo lo que Él nos mande. O sea, Israel mismo pone por dicho de que ellos van a someterse a la autoridad de Dios. Ellos van a obedecer todo lo que Dios les mande. Dios escuchó esto y escuchó lo que pidieron y le dijo: está muy bien lo que piensan. Espero que nunca cambien de opinión y que siempre me adoren y obedezcan mis mandamientos. Así tanto a ellos como a su descendiente les irá bien. O sea, Dios accede a esa petición que estaba haciendo en ese tiempo el pueblo de Israel para que sea Moisés el intermediario entre Dios y ellos. Accede diciendo: ok, muy bien, ustedes van a obedecerme, ustedes van a honrarme, ustedes van a adorarme y en consecuencia a esa actitud yo los bendeciré. Les daré esta tierra próspera donde no van a sufrir a causa del alimento, donde además toda su descendencia va a ser prosperada, porque si ustedes cumplen con su parte, yo también cumpliré con la mía. El pacto aquí con Israel en cuanto a los beneficios y bendiciones son condicionales. No estoy hablando de salvación. Estoy hablando de bendiciones materiales que son condicionales en este pacto. ¿Por qué son condicionales? Si nosotros estudiamos detenidamente las Escrituras con mucha cautela, vamos a ver en Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 4 lo siguiente. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 4. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, ojo, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones en la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Acá vemos 5 versículos donde hay 5 bendiciones. Bendiciones que están explícitamente aunadas a la consecuencia del acto de obediencia. Un acto en el que el mismo Israel se sometió por palabra. Pero ¿qué pasa si este acto es deshonrado? Este pacto es quebrantado o es menospreciado o echado de menos. Verso 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo, hoy vendrán sobre ti todas estas cosas, maldiciones y te alcanzarán. Todas estas cosas que son maldiciones y además dice que te alcanzará. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieras mano e hicieras, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por los cuales me habrás dejado. Esto es importantísimo para entender cuál fue la posición de Dios y la posición de Israel en este pacto. Un pacto de obediencia, en resultado bendiciones, desobediencia, en resultado maldiciones. Volvemos a nuestro versículo 3. ¿No? Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluya leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová tu Dios.
Jehová el Dios de tus padres. Entonces vemos que eso es condicional. Vamos al versículo 4, porque el versículo 4 aparece otro oye. Y este oye, al igual que el versículo 3, este oye demanda que tú prestes atención. Cuando yo te digo oye, óyeme, estoy diciéndote, presta atención. Lo que te voy a decir es importante. Puede depender mucho de tu futuro. Es importante para ti, para tu vida, para lo que pueda acontecer después. Presta atención. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 4 y versículo 5 son los versículos que el Señor Jesucristo cita en Mateo capítulo 22 del verso 37 al 39, cuando un escriba judío para tentar a Jesús le pregunta, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿O en cuál mandamiento resumirías tú la ley? Y Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero es el más grande mandamiento y el segundo es semejante a esto. En todos esos se resume la ley. Importante, porque Moisés en el versículo 4 les llama la atención al pueblo de Israel y le dice, un momentito, ustedes tienen que recordar una cosa fundamental. Jehová es uno. No hay otro Dios fuera de él. Él no reconoce Dios fuera de él. Él ha demostrado con hechos que Él es poderoso, que Él cumple con sus promesas y ustedes no tienen la autoridad ni el derecho de desviarse ante otros dioses. Ustedes deben respeto, reverencia y fidelidad al único Dios verdadero, al Dios que los sacó de la miseria en la que vivían en Egipto. A ese Dios ustedes deben de honrar. Así que mucha atención, Israel, mucho cuidado con la idolatría, cosa que después vamos a estudiar en el Antiguo Testamento más adelante que se vio en Israel y las consecuencias evidentemente porque no cumplieron con ese mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios de tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto indica plenitud, esto indica todo tu ser. Esto de que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, es casi los hebreos como su diccionario, como su lenguaje era reducido, amontonaban una palabra sobre otra, pero el significado es el mismo. Lo que ellos trataban de decir era que tú tenías que entregar tu vida por completo a Dios. Y eso indicaba tus pensamientos, tu razón, tu voluntad, tus emociones, tus sentimientos. O sea, todo tu ser era única y exclusivamente en devoción al único Dios que te salvó, al único Dios que hizo todo para que tú estuvieras hoy aquí presente, esperando la tierra prometida. Entonces, eso es lo que Moisés hizo aquí. Esa fue la llamada de atención al pueblo de Israel. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí viene lo importante, que es el tema que hoy nos reúne a todos nosotros, el tema medular, por así decirlo. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El pueblo de Israel tenía la tarea de que esta palabra bendita que había escuchado a través del profeta Moisés, que fue intermediario entre Dios y ellos, sea respetada primero, sea valorada, sea practicada y sea difundida. 4 cosas: respetada, valorada, practicada y difundida. Si es respetada, si es valorada, si es respetada, si es valorada, pero no es practicada y no es difundida, entonces no es ni respetada ni valorada.
Si es respetada, es valorada. Si es valorada, es practicada. Si es practicada, es difundida. Entonces, 4 cosas importantísimas que Israel tenía que tener presente en cuanto a los mandamientos de Dios. Israel tenía el deber de instruir a su parentela, a sus hijos y a los hijos de sus hijos en el conocimiento pleno de quién es Dios. Israel tenía el deber de decirles cuál era la manera correcta de acercarse a Dios, cuáles eran sus mandamientos, quién es Dios, cómo yo puedo acercarme. Y aquí voy a hacer un ejemplo práctico a la vida de cada uno de nosotros, amados hermanos. Yo tengo esposa, no tengo hijos, pero muchos de ustedes tienen hijos y muchos de ustedes tienen esposa e hijos. Entonces, ¿cómo yo me acerco a mi esposa? ¿Cómo yo me acerco a mis hijos? Hablarles de la palabra de Dios. Si no la respeto, no la valoro, no la practico, mucho menos la voy a poder difundir. Entonces, tengo yo la tarea como sacerdote de mi casa, de mi hogar, como cabeza de hogar, de prepararme en el conocimiento de la palabra de Dios. Tengo que prepararme de tal manera que yo pueda entender lo básico del carácter de Dios y de esa manera transmitir a mi esposa quién es Dios, a mis hijos quién es Dios, enseñarles por qué Dios es amor, enseñarles por qué Dios es justo, por qué Dios es santo, por qué Dios es misericordioso, por qué Dios se aira o tiene ira, por qué Dios castiga el pecado, por qué Dios es omnipresente, omnisciente. Entonces los atributos de Dios son importantísimos porque forman el carácter de Dios. Los mandamientos de Dios, qué es lo que Dios quiere para mi vida, por qué Dios desea esto para mí, cuáles son los beneficios y costos de todo esto en relación con mi vida y con la vida de mi prójimo, con la vida, con mi sociedad, en el lugar donde me desarrollo. Todo eso es importantísimo, pero todo eso es tarea tuya, amado hermano. No es tarea de la iglesia, es tuya, es tuya. Tú como sacerdote de tu casa tienes el deber, la obligación de instruir a tu hijo en el correcto camino. Proverbios dice lo siguiente, Proverbios capítulo 6, versos, Proverbios capítulo 22 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Aún en su vejez no lo abandonará. Este principio yo lo he vivido en mi vida personal. Yo puedo decir que es verdadero. La teología me persuade a creer que es un principio que puede ser verdad, pero que hay casos en que no se da. Pero yo, en lo personal, me inclino a que es real, a que es verdadero. Yo fui instruido desde muy pequeño en el camino del Señor. Mi madre no era una teóloga, mi madre no era una persona preparada, no era una persona que conocía la Biblia al revés y al derecho, pero era una persona que meditaba, que leía, que oraba, que trataba de acercarse a Dios de alguna manera. Y ese intento pasivo que ella tenía de repente hizo o despertó en mí el interés. Ella me leía versículos, oraba conmigo, me enseñaba algunas cosas desde su limitado conocimiento, me invitaba a la iglesia. Entonces, esas cosas, aunque hubo un momento de mi vida en que yo deserté del camino correcto, fue como una semilla sembrada en mi corazón. Y tarde o temprano estoy aquí, en el camino del Señor, y se lo debo a la gracia de Dios, pero también a la instrucción de mi madre, al sacrificio de ella por orar por mí, por predicarme, por enseñarme la Biblia, por leerme la Biblia. Entonces eso, amados hermanos, es importantísimo. Entonces, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Es una verdad. Es una verdad que yo la he vivido y que yo te invito a que tú la vivas con tus hijos.
y que tus hijos puedan vivirla con sus hijos también. Y así la palabra de Dios va a extenderse y va a ser de ejemplo para todos nosotros. Ese es un consejo que yo puedo dar desde las escrituras, no desde mi experiencia porque no soy padre, soy hijo. Esta experiencia que tengo la tengo como hijo, no como padre. Pero creo que la palabra de Dios nos ayuda y nos permite tener esas licencias de poder un hermano aconsejar a otro hermano, aún en temas que por experiencia de vida no las tengamos. Por eso en Efesios 6 el apóstol dice: y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. O sea, aquí una vez más nos invita a criar a nuestros hijos, a criar a aquellos niños que son, una frase típica en nuestra sociedad: ellos son el futuro de la nación. Bueno, ellos son el futuro de la iglesia también, porque de ahí saldrán pastores, saldrán misioneros, saldrán buenos diáconos, saldrán buenos ministros, saldrán hombres de bien que contribuyan para una sociedad, que tengan valores, que tengan principios, que tengan actitudes nobles. Esto es importantísimo, amados hermanos. Entonces, instruir a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Esto que narra aquí Moisés en el versículo 7 no es una norma que sea creada en ese mismo momento, que sea impuesta en ese mismo momento, sino que es una norma practicada desde la época de los patriarcas. El ejemplo de Abraham es el más claro. Abraham, que es considerado el padre de la fe y que además es considerado amigo de Dios, el mismo Dios habla de Abraham lo siguiente: Génesis capítulo 18, verso 19. Génesis 18, fíjese lo que dice el mismo Dios acerca de Abraham. Verso 19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Dios conocía tanto a Abraham, conocía tanto de su fe y tanto de su temor, que él estaba completamente seguro de que Abraham instruiría a sus hijos en el camino correcto de Jehová. Pero no solamente los instruiría, sino que se encargaría de que se haga como él ha dicho, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, para que las promesas que Dios había hecho a Abraham se cumplan. Abraham iba a tener un papel importante, iba a honrar su compromiso con Dios, iba a entregar su vida plenamente a Dios, pero además de eso iba a instruir a sus hijos en el camino correcto de Dios. Y así encontramos otros ejemplos en el Antiguo Testamento. Rápidamente me viene a la mente Job. Job hacía sacrificios por sus hijos, pensando: de repente mis hijos han blasfemado, han dicho algo, que hacían sacrificios. Esta actividad o esta actitud de Dios refleja que Job tenía, sin ninguna duda, tenía una devoción familiar, tenía un culto familiar. Él instruía de una u otra manera a sus hijos en el camino de Dios, sin ninguna duda. Y así en el Nuevo Testamento podríamos hablar acerca de Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 1, en 2 de Timoteo, perdón, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 5, leemos que dice: trayendo a la memoria no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿A qué memoria se refiere? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, o sea, a esa
a esa memoria perspicaz de que sin duda alguna su abuela y su madre, que eran judías, habían instruido en la ley santa de Dios a Timoteo, y que éste había cultivado en su corazón esa ley, había guardado esa ley, aún a pesar de que él venía de padre griego, aún en eso, esa semilla que había sembrado su abuela Loida, fíjense ustedes, su abuela Loida, en él y su madre Eunice habían dado frutos, porque cuando Pablo lo encuentra, tiene su encuentro con Timoteo, puede ver a través de él esos frutos, esa devoción, ese respeto, esa reverencia a la palabra de Dios. Y lo vemos en 2 Timoteo capítulo 3, verso 15, es el mismo Pablo hablando, diciéndole a Timoteo, y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, Pablo aquí afirma que Timoteo era uno de esos niños judíos que había sido instruido desde su niñez, y que esa instrucción en este caso no la hizo el padre, fíjense ustedes, porque el padre era griego, sino la madre y la abuela. Entonces la instrucción, aunque debería de venir del padre, porque es cabeza de hogar, no excluye ni limita la actividad de la madre. Si el padre es inconverso y la madre es convertida, entonces la madre debe ser la que tome el papel de instruir al hijo. El padre es convertido, la madre no es conversa, el padre es el que toma el papel. Lo importante aquí es que la palabra de Dios no quede en el vacío, que la palabra de Dios no pierda poder, sino que pueda actuar en la vida de aquellos que nos importan, nuestros hijos y de todos. Creo que como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, nos importan todos y queremos que esta palabra sea difundida a todas las generaciones, sin duda alguna. Un escritor muy antiguo dijo: una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Muy sabio y muy cierta la frase, porque tanto la instrucción, el conocimiento de la palabra de Dios, como la oración son las anclas de nuestra fe. Nos sostenemos por su conocimiento y por la oración. Nos alimentamos del conocimiento de su palabra, adquirimos sabiduría, adquirimos sagacidad, sabemos cómo enfrentar el mundo y las circunstancias a través de los consejos divinos que Dios ha puesto en cada hombre de la historia, en cada apóstol, en cada profeta en el Antiguo Testamento. Podemos eludir cualquier adversidad, podemos sortear con mucha sagacidad los dardos del enemigo, cubriéndonos con la armadura de Dios que encontramos en Efesios. Todo eso lo adquirimos a través del conocimiento, pero sin duda alguna lo que nos hace fuertes, lo que cimenta nuestra fe, es nuestra relación íntima con Dios en oración. Cuando Jesús iba a ser crucificado, pasó toda la madrugada en Getsemaní orando. Era la única forma, la única manera de poder pasar la prueba. Él y su Padre a solas. Solo él y su Padre saben lo que sucedió en Getsemaní. Los teólogos podemos intentar determinar qué es lo que sucedió. Podemos lanzar uno y otro argumento, elaborar cualquier otra idea con respecto a ese evento, pero en realidad eso queda en la Trinidad, queda en la potestad de Dios, queda en la soberanía absoluta de Dios de saber qué se nos da a saber y qué no. Entonces, importantísimo eso, amados hermanos. Y casi ya para llegar al final, me gustaría citar algunos textos, algunos versículos que nos invitan
a pensar en esto. Por ejemplo, el Salmo 103, verso 17, uno dice, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Parece que este versículo tuviese mucha relación con lo que hemos estado leyendo acerca de los beneficios, de las bendiciones y de las maldiciones en cuanto a nuestro obrar, en cuanto a nuestro cumplimiento con los mandamientos de Dios. El salmista dice claramente que la justicia de Dios está con los hijos de sus hijos, o sea, hay una generación tras generación. Pero estos siempre son los que cumplen su pacto y los que se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Entonces, puede que yo tenga, puede que usted tenga un hijo, usted instruye a su hijo en el camino correcto de Dios, pero el hijo no lo instruye al otro, entonces ese hijo va a perecer, porque esto es una actividad constante de consecuencias. No hablo de salvación, por favor, quiero que eso se lo quiten de su cabeza. Hablo de beneficios que se han expuesto en Deuteronomio 28, y esto tiene que ver específicamente con el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Proverbios 6.2, este es un consejo para el hijo. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu padre. Importante, el hijo sabio alegra a su padre, el hijo necio menosprecia a su madre, Proverbios 15.20. Entonces, a ti también, muchacha que me estás escuchando, que eres hijo, escucha a tu padre, escucha a tu madre, presta atención a sus consejos. Si quieren hablarte de la palabra del Señor, si quieren tratar contigo un tema acerca de la Escritura, es lo mejor. Da gracias a Dios, agradece de verdad a Dios porque ha puesto un padre diligente, un padre que pone por obra los mandamientos de Dios, que cumple con la voluntad de Dios de ser sacerdote de su casa, de ministrar en su casa. Canten juntos, canten himnos, alaben al Señor, lean juntos la palabra de Dios, pregúntense unos a otros, edifíquense unos a otros. Eso es importantísimo, realmente importantísimo. Y quisiera cerrar por último con una frase de Spurgeon, que la saqué del libro Teología de la Familia, dice lo siguiente. Charles Spurgeon dice: deseamos profundamente un avivamiento de la religión doméstica. La familia cristiana era el baluarte de la piedad en la época de los puritanos. Sin embargo, en estos tiempos malos, centenares de familias de pretendidos cristianos no tienen adoración familiar, no tienen control sobre los hijos en edad de crecimiento, ni instrucción, ni disciplina saludable. ¿Cómo podemos esperar ver avanzar el reino de nuestro Señor cuando sus propios discípulos no le enseñan su evangelio a sus hijos? Esta es una frase durísima de Charles Spurgeon, pero con mucha verdad. Creo que es una frase contundente y real en la iglesia de hoy. Con tristeza puedo decir de que veo ejemplos de padres realmente, ¿cómo decirlo?, realmente desinteresados del crecimiento espiritual de sus hijos. Y esa es una tarea que creo yo que es fundamental para que el creyente crezca, el pueblo de Dios crezca. Si no tenemos esa llama en nuestro corazón, si no tenemos ese deseo en nuestro corazón, difícilmente podremos constituir familias sanas y fuertes en el Evangelio.
No es suficiente que el papá sea cristiano, no es suficiente que la mamá sea cristiano, el hijo tiene que ser cristiano, el nieto tiene que ser cristiano, el suegro tiene que ser cristiano, la nuera tiene que ser cristiano. Y sí, es una tarea difícil, es una tarea ardua, es una tarea que demanda sacrificios, es una tarea casi de esferas titánicas, pero es nuestra tarea y hay que llevarla a cabo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Deseo para ustedes un feliz año nuevamente. Muchas gracias por ese hermoso mensaje que nos enseña la importancia de enseñar y transmitir la palabra de Dios. Ahora quisiéramos invitarlos a ofrendar. Podrán ver en la pantalla los números de cuenta de la iglesia si es que alguien tiene en su corazón dar. Segunda de Corintios 9, 6 al 7 dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos por las ofrendas. Señor Padre, te doy gracias por que tú nos das todo. Todo te lo debemos a ti. Tú nos das la vida, tú nos das la vestimenta, el aire que respiramos. Todo te lo debemos a ti. Nada de lo que tenemos se debe al hombre, sino a ti y a tu gracia. Gracias, Señor, porque tú eres generoso y tú nos cuidas y nos has ayudado siempre. Te pido por las personas que tal vez tengan en su corazón la voluntad de dar y también para que este dinero sea destinado a las necesidades de la iglesia, pero también a las necesidades de todos aquellos hermanos que están pasando por tiempos difíciles, que necesitan apoyo. Y de esa manera nosotros podemos ayudarnos unos a otros, como dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora es momento de escuchar los anuncios sobre las actividades que tenemos preparadas como iglesia durante la semana. Hermanos, muy buenas tardes. Les recuerdo las reuniones regulares que tenemos en nuestra iglesia. Los días martes a las 5 p.m. se reúnen las damas para un tiempo de oración en el cual pueden interceder unas por otras y están orando por los temas más importantes y resaltantes de nuestra actualidad. Nuestras hermanas se reúnen a través de la plataforma Zoom. También a las 8 p.m. se reúne la sociedad varonil. A través de la plataforma Zoom se realizan diversos estudios bíblicos y se puede conversar y compartir diversas experiencias que vivimos en el día a día. Los días jueves tenemos la oración de la iglesia a las 7 p.m. Esta reunión se transmite a través de Facebook y YouTube y se realiza a través de la plataforma Zoom. En este tiempo hay intercesión por diversos motivos y están todos invitados. Los días sábados, la escuela bíblica para niños empieza a partir de las 2 p.m. Todos los videos y las clases se transmiten a través de la plataforma de YouTube. Los días sábados, a partir de las 5 p.m., por la plataforma de Zoom se reúne la sociedad femenil. Ellas se reúnen para alabar a Dios y para aprender más de su palabra. Los días sábados, a las 8 p.m., se reúne la sociedad juvenil para poder alabar y aprender más de la palabra de Dios. A través de la plataforma Zoom, ellos hacen sus comentarios y sus participaciones y todo el culto es transmitido por Facebook y YouTube. Los días domingos se realizan los cultos de adoración a las 11 de la mañana y es transmitido a través de Facebook y YouTube. En estos cultos nos reunimos para alabar a nuestro Señor Jesucristo y para escuchar la palabra que es traída por su siervo, nuestro pastor Ramón Correa. La escuela bíblica de adolescentes empieza los domingos a las 5 de la tarde y nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Tocamos diversos temas que son de edificación para todos los participantes. El día domingo también tenemos a las 7 de la noche el culto de edificación, donde adoramos a nuestro Señor y escuchamos diversos mensajes que son preparados
por cada uno de los hermanos de la iglesia. Esta reunión es transmitida por Facebook y YouTube. Hermanos, les recordamos que todas estas reuniones buscan la edificación del pueblo de Dios, buscan poder reunirnos y poder participar de cada una de ellas para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Están todos invitados a participar de las diversas reuniones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Hemos llegado a la parte final de este culto y quisiera despedirnos con algunas palabras de oración. Oremos. Señor Padre, te agradezco nuevamente por este nuevo año y también porque en nuestro país aún es posible escuchar sobre tu palabra. Nosotros sabemos que en otros países muchos cristianos están siendo perseguidos solamente por compartir tus enseñanzas y por dar testimonio de ti. Pero te pido que en este año las personas sean más abiertas para que puedan escuchar sobre las nuevas buenas, para que puedan escuchar el Evangelio y que puedan entender que tú eres tan amoroso, tan generoso, que has entregado a tu único Hijo Jesucristo en la cruz para salvarnos a todos de nuestros pecados. Te pido que nos uses a cada uno de nosotros para poder transmitir ese mensaje a todas las personas que conozcamos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y esto ha sido todo por el culto de esta noche y espero que puedan asistir al culto de la mañana del próximo domingo o si no, ya estaremos reunidos de manera virtual en el culto de la noche. Hasta luego.